Puedo convertir de grados a minutos o a segundos, y también puedo hacerlo viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacerlo cuando voy de grados a minutos y a segundos? Y cómo hacerlo cuando voy de segundos a minutos. Entonces, aquí la situación es muy sencilla. Cuando vaya de grados a segundos, voy a multiplicar siempre por 60. ¿Por qué razón? Porque un grado, perdón, tiene 60 minutos. De esa manera también, cuando yo quiera pasar de minutos a segundos, pues también multiplicaré por 60. ¿Por qué razón? Porque un minuto tiene 60 segundos. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera venir en sentido contrario? Pues aplicaré la división como operación para encontrarlo. Si quiero pasar de segundos a minutos, dividiré entre 60. Y si quiero pasar de minutos a grados, también voy a proceder a dividir entre 60. Hay algo particular, y es que no todas las divisiones van a dar exactas. Es decir, que algunas irán a quedar con residuos. El residuo no será 0. ¿Bien? Entonces, cuando yo vaya a pasar, en este caso, de segundos a minutos y a grados, debo tener en cuenta lo que queda en el cociente. Les recuerdo que la división tiene esta forma, ¿no es cierto? En esta parte está el dividendo, en esta parte de acá está el divisor, en esta parte de aquí está el cociente, que se simboliza con una letra Q, y por acá nos queda el residuo. Entonces, a lo que yo le voy a prestar atención es al residuo y al cociente. ¿Qué valor va a ir inicialmente en el dividendo? En el dividendo va a ir el valor que yo quiero convertir. En este caso, por ejemplo, 496.782. ¿Y qué valor va a ir aquí en el divisor? En el divisor va a ir el factor de conversión, que en este caso será 60. Voy a pasar, cuando quiera pasar, convertir de segundos a minutos, lo voy a ver por pasos. Inicialmente divido entre 60 para encontrar los minutos y luego los minutos los encuentro, los divido entre 60 para encontrar los grados. Entonces, para empezar con este primer ejercicio, yo me voy a ayudar, porque el tiempo aquí es muy corto, de una aplicación que está en internet, que se llama calculadora con residuo. Con residuo me aparecen dos espacios, el dividendo y el divisor, que son los que yo debo colocar. La calculadora del computador, del sistema, me va a hacer la operación. Usted tendrá que hacerlo a mano, por favor. Hágalo a mano porque es parte del ejercicio, cómo usted aprende a pasar de segundos a minutos y a grados. Yo aquí coloco el valor del dividendo, que es el que quiero convertir. En este caso es 496.782. Y en el valor del divisor coloco el valor, el factor de conversión, que es 60. Cuando yo hago la división, entonces observen lo que me aparece. Me aparece en la parte de la mitad de la pantalla, me aparece cuál es el cociente y cuál es el residuo. 496.782 dividido entre 60. Según lo que acabé de hacer el cálculo en el programa, en el cociente tengo 8.279, en el residuo tengo un valor de 42. Es decir, aquí iría 8.200. Esta operación muchos ya me la enviaron por WhatsApp mostrándome, profe, mira, así voy bien. Y les revisé la operación que hicieron a mano y efectivamente, después de hacer aquí unos residuos, aquí me restan 42. Eso me dijo el programa en este momento. Pero yo quiero explicarles cuál es el procedimiento que se hace para pasar de segundos a minutos. Entonces, he dicho que es una división. Ahora observen que esto que yo obtengo en el cociente corresponde a los minutos obtenidos. Y esto que aparece aquí en el residuo corresponde a los segundos obtenidos. Claro, voy a pasar a un número que tenga grados, minutos y segundos. Ya hice la primera parte. Convertí estos iniciales que eran segundos, los convertí a unos minutos y a unos cuantos que sobraron, que fueron segundos, a partir de una división. ¿Qué debo hacer ahora? Continuar pasando de minutos a grados. Entonces, todos los que se encuentran en el cociente, es decir, 8.200
79 y los voy a dividir entre 60. Es lo que me dice esta parte, el factor de conversión. Me dice, tienes que dividirlo entre 60. ¿Listo? Ahora estoy pasando los minutos a grados. Observen ustedes, entonces, voy a la mente y ahora voy a convertir los que me quedaron como minutos, que fueron 8.269. Los voy a dividir entre 60. Por favor, silencien los micrófonos. Y al dividirlos entre 60 me da 137 en el cociente y 59 en el residuo. Voy a otra vez a mi documento y voy a decir, aquí me dieron 137 en el cociente y en el residuo me dieron 59. Con estos minutos a grados, entonces este valor aquí de 137 termina siendo los grados y ahora los minutos ya no son estos porque ya los convertí. Ahora los minutos son estos que quedaron apareciendo acá. Como un valor, como un ángulo se puede medir en grados, minutos y segundos, entonces mi ángulo que medía inicialmente 496.782, puedo decir que se puede escribir como, empezamos grados, 137 grados, ¿cuántos minutos? 59 minutos, que fueron los que están en el residuo, ¿y cuántos segundos? 42 segundos, que fueron los que quedaron en el residuo de la primera división. Y de esta manera, entonces, se convertiría de segundos a grados, minutos y segundos. El punto número B, que es el de convertir de grados a minutos, minutos y segundos, pues es mucho más sencillo porque se hace a partir de una multiplicación. Entonces, vamos a borrar todo lo que hicimos aquí. Recuerden que esto quedando grabado en un video. Entonces, la explicación la podrán volver a ver en cualquier momento. Voy a enviarles el enlace, ¿de acuerdo? Para que no lo que estoy borrando. Me quedaría por resolver este ejercicio número 2 de primera tandita de aquí. ¿Listo? Entonces, tenemos que vamos a convertir 79.496 grados a grados, minutos y segundos. Entonces, cuando yo quiera convertir grados a minutos y a segundos, entonces lo que yo debo hacer es multiplicar por, el factor de conversión será el mismo 60, pero ya no utilizo la misma operación, sino que ahora utilizo una multiplicación. ¿Listo? Entonces, en la multiplicación se va a hacer de manera recurrente también, por 60. Entonces, primero, separo este valor en su parte entera y su parte decimal. Su parte entera son entonces 79, su parte decimal es 0,496. ¿De acuerdo? Esta parte ya sabemos que son grados, pero esta parte de acá queremos saber cuántos minutos representan. Y para saber cuántos minutos representan, pues vamos a tomar una multiplicación por 60. Voy a convertir 0,496, que venía siendo grados, ahora los voy a convertir en minutos. Entonces voy a la calculadora y escribo 0,496 y lo multiplico por 60, que es el factor de conversión. Recuerden eso, por favor. Entonces me dan 29.76. Al hacer esa multiplicación, entonces yo tengo que esto multiplicado por 60 me dio como resultado 29.76. Otro decimal, que tiene una parte entera y una parte decimal. ¿Qué debo hacer? Tomar solamente la parte entera que corresponda a los minutos y convertir la parte que queda. O sea, la parte que resta de aquí sería 0,76. Esto 0,76 estaba dado en
minutos. Quiero convertirlos a segundos. Si yo quiero pasar de minutos a segundos, entonces yo tengo que multiplicar por 60 nuevamente. Paso a multiplicar entonces 0.76 por 60 y me da 45.6. ¿Listo? Entonces esto multiplicarlo por 60 me da 45.6, que son los segundos. Luego, este ángulo escrito teniendo en cuenta lo anterior, me quedaría como 79 grados 29 minutos 45 segundos. Importante identificar solamente cuál es la ruta para realizar este tipo de conversiones. Si es de grados a minutos y a segundos, se multiplica por 60. Si es de segundos a minutos a grados, se divide entre 60, que es el factor de conversión. Y este era el primer ejercicio que había que resolver en esta área, que se trataba de convertir dentro del mismo sistema, que estamos hablando del sistema sexagesimal. El segundo ejercicio tenía que convertir entre sistemas, y he dicho que los dos sistemas que se van a trabajar son el sistema sexagesimal y el sistema cíclico o radial. Entonces, los primeros ángulos están en el sistema sexagesimal y voy a convertir al sistema radial. Entonces, para convertirlo se puede hacer una regla de 3 simple o se puede aplicar el factor de conversión. Como ustedes pueden ver en la parte de arriba del mismo documento, 2 hojas atrás nos dice cuáles son los factores de conversión. Dice, para convertir de grados a radianes, se multiplica por pi y se divide entre 180. La guía salió con este defecto que aquí hizo falta escribir el número pi y se divide entre 180 y se simplifica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué se hace para convertir de radianes a grados? Pues se multiplica por 180 y se divide entre pi radianes. Entonces, vamos a convertir de grados a radianes inicialmente y luego vamos a pasar de convertir de radianes a grados. Entonces, de grados a radianes nos vamos a llevar este factor de conversión. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de las dos maneras, utilizando una regla de 3 simple o utilizando el factor de conversión. Ustedes escogen cuál manera les parece más fácil de hacer. Y yo voy a ir utilizando mi documento como tablero. Entonces voy a convertir, por ejemplo, 135 grados a radianes. El factor de conversión hemos dicho que es pi sobre 180. 180 grados. Observen que la unidad de medida se cancela porque está en el numerador y en el denominador y lo que resulte me va a quedar en pi radianes. ¿Listo? Entonces lo que procedo a hacer es una simplificación. Es decir, empiezo a descomponer los valores en sus factores primos, teniendo en cuenta que siempre se descomponga utilizando el mismo factor primo. No puedo sacar mitad arriba, pero sí abajo, pero tiene que ser en las dos partes. Entonces, tampoco puedo sacar, tercera sí puedo sacar. ¿Cómo hago para verificar que se pueda sacar tercera? Sumo los dígitos de cada valor. Entonces, 1 más 3 que me da 4, más 5 que me da 9, factor de 3, es un múltiplo de 3, y en este lado acá, 1 más 8, 9, más 0, 9, que también es un múltiplo de 3, por lo tanto, los dos se pueden entre 3. Tomo las dos primeras cifras y saco tercera. Tercera de 13 sería 4, porque 4 por 3 da 12, pero me sobra 1. Ese 1 lo coloco aquí y me queda como 15. Tercera de 15 me da 5. Luego la tercera de 135 es 45. Vamos a la tercera de 180.
Tomo las dos primeras cifras porque no se puede solamente con la primera. Entonces digo, la tercera de 18 es 6 y la tercera de 0 es 0. O sea que la tercera parte de 180 es 60. Debo seguir simplificando. Siempre se simplifica hasta su mínima expresión. Entonces quedaría 4 más 5 es 9 y 6 más 0 es 6. Los dos son múltiplos de 3. Se puede sacar tercera. Tercera de 45. Quedaría tercera de 4, 1. Me sobra 1. ¿Por qué? Porque el 3 en el 4 alcanza una sola vez y me está sobrando 1. Y luego la tercera de 15 sería 5. O sea que la tercera de 45 viene siendo 15. De igual manera, la tercera de 60. La tercera de 6, que es 2. Y la tercera de 0, que es 0. Luego miren cómo llevo este fraccionario. Lo llevo con 15 sobre 20. 20 es la parte de 60. Ya no puedo sacar tercera, porque el 15 sí es múltiplo de 3, pero el 20 no. Tampoco se puede sumando las cifras. Entonces procedo a sacar quinta, porque este termina en 5 y este termina en 0. Entonces quinta de 15 viene siendo 3 y quinta de 20 que viene siendo 4. Y esos dos, bueno, no los dos, el valor de arriba del numerador ya es primo, por lo tanto ya no se puede simplificar más. Entonces la respuesta final sería 3 cuartos de pi radianes. Y en realidad, utilizando el factor de conversión es mucho más fácil que haciendo la regla de 3, porque la regla de 3 me va a sacar una simplificación mucho más extensa, mucho más larga. Porque en la regla de 3 yo utilizo el factor de conversión que es 2pi y 360 grados. Entonces yo creo que si lo hacemos con este factor de conversión es mucho más fácil, mucho más sencillo. Veamos ahora sí, por ejemplo, para pasar de pi radianes, o sea, del sistema cíclico al sistema sexagesimal. Tengo 4 novenos, tengo que convertir 4 novenos de pi radianes o 4 pi novenos radianes y lo voy a pasar a grados. Entonces el factor de conversión acá es 180 pi. Entonces esto lo voy a hacer directamente, por favor, para que lo tengan en cuenta. Lo voy a multiplicar aquí por 180 grados sobre pi radianes. Pues pi radianes, que está en el denominador, y pi radianes, que está en el numerador, se simplifican. Y entonces ahora me queda una operación más sencilla, 4 por 180 sobre 9. Aquí yo lo puedo hacer directamente. 4 por 180 y luego dividir entre 9, o puedo hacer 180 dividido entre 9, y eso quedaría en el numerador. Entonces, me parece que es más fácil dividir 180 entre 9, entonces yo diría, esto es igual a 4, que multiplica a 180 dividido entre 9. Si yo divido 180 entre 9, pues eso me da 20 grados. Y finalmente, al multiplicar 4 por 20 grados, eso me da 80 grados. Quiere decir que 4 pi radianes novenos pasado del sistema cíclico al sistema sexagesimal es 80 grados. Aquí lo que me muestra simplemente es que cuando yo tengo un ángulo, por ejemplo, como este ángulo le das varias veces la vuelta a una circunferencia. ¿Sí? Una circunferencia solamente tiene, en una vuelta, tiene 360 grados. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un ángulo mayor a 360 grados? Pues entonces le dará varias veces la vuelta. Claro. Entonces yo le resto primero 360 grados, una primera vuelta le resto y me dan 402 grados. Aquí ya sé que ha pasado una vuelta. A este ángulo restante le resto otra vez 360 grados y han pasado 2 vueltas. Quiere decir que el ángulo para formarse dio 2 vueltas. Y el ángulo final es el ángulo de 42 grados. O sea que si yo tuviera un plano cartesiano aquí y yo le digo, dibuje un ángulo de 42 grados, usted lo dibuja aquí el ángulo, ese es el ángulo de 42 grados. Usted dice, profe, eso es un ángulo obtuso porque es menor de 90 grados. Y yo le digo, dibuje el de 762 grados, pues usted simplemente tendrá que hacer lo siguiente. Le da una vuelta, le da 2 vueltas, y en la tercera vuelta da 762 grados, porque es el mismo ángulo de 42 grados, sino que ya dio más vueltas. Recuerden ustedes que un ángulo se forma cuando un radio empieza a dar vueltas sobre el eje, y a medida que va dando la vuelta va dejando una estela.
ese espacio, esa área que va dejando cuando se va moviendo el radio es el ángulo que se forma. Entonces, el ángulo, en este caso, de 42 grados y de 362 grados es el mismo. Se puede representar por el mismo radio, pero teniendo en cuenta que da más vueltas el más grande. Y aquí nos muestra también cómo podemos hacer cuando un ángulo es negativo, es decir, cuando un ángulo se va en la parte de abajo. Un ángulo se puede abrir, como lo mostré arriba, hacia el primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto, o se puede abrir hacia abajo. O sea, ¿qué pasa si se abre hacia acá? Entonces, en ese caso, el ángulo sería negativo. Cuando un ángulo es negativo y da más de una vuelta, por ejemplo, menos 519 grados, quiere decir que ese ángulo hizo este movimiento hacia la izquierda, contrario a las manecillas del reloj, por eso el ángulo es negativo. En este caso no le restamos 360, sino que le sumamos 360 grados para poder saber qué ángulo en realidad es, qué ángulo primario. Al sumarle 360 grados a ese ángulo negativo, un ángulo de menos 159 grados. No corresponde a este dibujo que yo hice aquí. Esto aquí le alcanzó a dar una vuelta, ¿sí? Bueno, si yo quiero llegar al ángulo positivo, entonces a este negativo que tengo aquí, vuelvo y le sumo 360 grados, daría 2 vueltas. Quiere decir que el ángulo de menos 519 grados en ángulo positivo sería un ángulo de 201 grados. Entonces, los triángulos, de acuerdo a sus lados, se dividen en equilátero, isósceles y escaleno. Equilátero cuando todos sus lados son iguales, isósceles cuando solamente dos lados son iguales, y escaleno cuando todos los lados son diferentes. Todos los lados son diferentes. Entonces, ahí está la primera clasificación. Acá se llama equilátero, todos iguales. Acá isósceles, solamente dos son iguales. Acá escaleno, todos diferentes. Se clasifican de acuerdo a sus ángulos. Entonces, se llamará acutángulo cuando todos sus ángulos sean agudos. Observen ustedes. Tienen menos de 90 grados. Por lo tanto, se llama acutángulo. Todos menores de 90. Rectángulo cuando por lo menos uno de ellos mida 90 grados. Rectángulo. Y obtusángulo cuando por lo menos uno sea mayor de 90. Y por supuesto, menos de 180. No va a poder pasar de 180 porque si pasa de 180 se pierde el triángulo. Entonces será un ángulo entre 90 y 180. Ese es un ángulo obtuso que genera un triángulo obtusángulo.